La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, queridos hermanos, en este tiempo ya que Dios nos ha querido conceder. Les habla su hermano en Cristo, el Padre Francisco Javier Montes. Vamos a hacer lo que Jesús nos pide, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Él. Vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. Vamos a pedirle a ese Espíritu que nos siga acompañando durante todo este año, durante nuestros momentos difíciles, durante nuestros proyectos y trabajos, durante nuestra vida diaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. Envíanos tu Espíritu y un rayo de tu luz encienda nuestras vidas en llamas de virtud. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor, que libre nuestros miedos, que anime nuestro ardor. Envíanos tu Espíritu, impulso creador, que infunda en nuestras vidas la fuerza del amor. Envíanos, Señor, la luz de tu verdad, que alumbre tantas sombras de nuestro caminar. Envíanos tu Espíritu, su don renovador, engendre nuevos hombres con nuevo corazón. Mis estimadísimos y queridísimos hermanos y hermanas en el corazón de Cristo, en el corazón de María, estamos viviendo momentos muy especiales de gracia, porque todo es gracia. En estos días, el 22, el 23 y 24 de enero, sobre todo estaremos en fiesta muy emotiva, primero por el que cada año celebramos la gran asamblea diocesana, donde nos encontramos sacerdotes, el señor arzobispo, comunidades, movimientos, laicos y laicas comprometidos con esta gran tarea, la misión permanente, la promoción vocacional, la celebración de los sacramentos, la vida pastoral en general. La asamblea diocesana nos sirve para evaluar, revisar y volver a organizarnos para caminar juntos este año. A tiempo y a destiempo tenemos que evangelizar, dice San Pablo, que ser anunciadores y proclamadores de esta palabra. Así que esta asamblea diocesana siempre es especial para nosotros y debe de ser muy estimulante para poder renovar, regenerar nuestras fuerzas y continuar trabajando por el reino. Pero principalmente tenemos un gran motivo de alegrarnos más. Hacemos una gran celebración el viernes 24 en el Auditorio Municipal, donde también nos reuniremos en pleno. Vendrá el nuncio apostólico, vendrán muchos pastores, obispos de otras diócesis a acompañarnos a cerrar lo que ya hemos vivido durante este año pasado. Acontecimientos históricos, culturales, celebrativos, artísticos, sociales, de devoción popular, de piedad popular y muchos eventos que hemos estado celebrando como diócesis por nuestro año jubilar. Así que la misa cierra este proceso, pero inicia otro, porque es a Jesús a quien celebramos, pero no es que ya terminó el trabajo, sino continuamos trabajando por el reino. La misa, por lo tanto, sí es un cierre, una clausura de festejos y de momentos
que vivimos como diócesis, pero a la vez es alimentar y renovar nuestras fuerzas con el Espíritu de Cristo. Es en Cristo que nos reunimos en su nombre, como decía el nuncio apostólico, nuestro señor arzobispo, los señores obispos de otras diócesis que nos acompañan, el presbiterio en pleno, el seminario, los movimientos, allí donde se entregarán también en una parte de la celebración unas medallas conmemorativas, no porque nuestros hermanos laicos que serán honrados con este signo sean los únicos, sino que han sido permanentes durante mucho tiempo en nuestras comunidades parroquiales, gente entregada sin a cambio de nada, simplemente una entrega y un servicio a Dios, a Cristo y a su iglesia. Sí que ha habido gente, unos que ya partieron, que ya están gozando de ese gran premio de Dios, y otros que todavía están aquí. Gente templada en el trabajo pastoral, con los problemas, con las situaciones a veces complejas o de conflicto que se presentan en festejos, en celebraciones, en organización pastoral de la parroquia o del decanato, pero que siempre han vivido allí, presentes, siempre en el trabajo pastoral. Y mucha gente que ha colaborado también en nuestras comunidades parroquiales, que les serán entregados estas medallas conmemorativas que traen los rostros de los 4 obispos que han estado aquí: el señor Galindo, Alfredo Galindo y Mendoza, el señor Posadas, Juan Jesús Posadas, el señor Emilio Carlos Berlí y nuestro señor arzobispo. Una medalla conmemorativa en señal de nuestro agradecimiento como pastores a nuestros laicos comprometidos. Como les digo, no porque los demás no trabajen, sino que ha sido gente que tiene muchísimos años al pie de la cruz. Allí, desde que les nació la vocación de servir a los sacerdotes y a la iglesia y a la pastoral. Ha sido mucha gente que sería a veces también imposible festejar u honrar. Es también un símbolo que cada decanato, que cada parroquia presente a alguien representativo de esa gran labor pastoral en esa comunidad. Así que por muchos motivos estarán nuestras autoridades civiles, habrá presencia del gobierno del estado, de la presidencia municipal y de otras dependencias gubernamentales. Así que será una gran celebración el viernes 24 de enero a las 6 de la tarde en el auditorio municipal. Y es aquí donde entramos en materia, porque seguiremos con todo y festejos y celebraciones, seguiremos reflexionando acerca del catecismo del Yucat, y en el cual hablábamos de la celebración litúrgica, de la participación en los sacramentos y en los sacramentales, y hemos ido explicando aquellos momentos de participación en la iglesia, lo que es los sacramentos de iniciación, el sacramento de la Eucaristía, los sacramentos de curación, que con este terminamos este segmento con el sacramento de la unción de enfermos. ¿Cómo se interpreta la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se vivía la enfermedad a menudo como una prueba difícil contra la que uno se podía rebelar, y en la que sin embargo se podía reconocer también la mano de Dios. Podemos mirar que ya en los profetas surge la idea de que el sufrimiento no es solo una maldición y no siempre es la consecuencia de pecados personales. Por eso cuando le presentan a Jesús al ciego de nacimiento, le preguntan, bueno, ¿y quién pecó? ¿Sus padres, sus abuelos o qué? ¿Por qué está así? Que se llegó con esa mentalidad todavía a la época de Jesús de pensar que la enfermedad era el pecado de la persona o de alguno de sus familiares o de su descendencia que había cometido un pecado. No, el sufrimiento aceptado con paciencia puede ser también un modo de vivir para los demás. Tendremos que reflexionar detenidamente, cada uno de ustedes, hermanos y hermanas,
en el libro de Job. Es un libro profundamente enriquecedor acerca del sufrimiento y la interpretación del dolor, de la enfermedad, del abandono, de la angustia, de la desesperanza. Pero allí encontramos fuertes motivos de reflexión, líneas de pensamiento que se tienen que leer con mucho detenimiento y siempre con la luz del Espíritu Santo, en donde descubriremos que aceptado el sufrimiento y además siempre confiando en Dios es un motivo de esperanza. ¿Por qué mostró Jesús tanto interés por los enfermos? El día en que Jesús entró a la sinagoga, dice Lucas, y leyó el pasaje de Isaías, viene a decir: vine a liberar, yo ungido del Señor, con el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de temor, de piedad, etcétera. Pero vine a liberar a los que están cautivos, presos, a los que son oprimidos, a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, y anunciarle la buena nueva a los pobres. Cuando en el otro pasaje también Juan va y envía a 2 de sus discípulos a ver a Jesús para que le pregunten si es él el Mesías o tienen que esperar a otro. Y Jesús les dice: nada más volteen a ver, nada más miren y escuchen, y vayan y díganle a Juan todo lo que están viendo y escuchando. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres, vuelve a insistir, y a los pobres se les anuncia el reino de Dios. Jesús vino a mostrar el amor de Dios. Con frecuencia lo hizo allí donde nos sentimos especialmente amenazados, en el debilitamiento de nuestra vida a causa de la enfermedad. Dios quiere que recuperemos la salud del alma y del cuerpo, y que a causa de ello creamos y reconozcamos el reino de Dios que viene. Jesús, para curar al paralítico, al leproso o a quien sea, primero: tus pecados te son perdonados, o a los leprosos: vayan y cumplan con lo prescrito en la ley de Moisés. Y en unos momentos más continuamos reflexionando acerca de esto. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Listo. A veces hay que enfermar para reconocer qué es lo que necesitamos por encima de todo, tanto enfermos como sanos. En este acercamiento de Jesús a la humanidad, viene a sanar a todo tipo de enfermedad de alma y de cuerpo. Se enfrenta precisamente contra aquellos doctores de la ley, cuando él, en momentos que le presentan a estos enfermos, él simplemente va a decir: tus pecados te son perdonados. Que para las autoridades, magistrados de la ley, los doctores, es un escándalo. ¿Quién es este que perdona los pecados? Solamente Dios puede perdonar. Y Jesús vuelve a reconfirmar, para que entiendan y sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para curar todo tipo de enfermedad. Yo te lo digo, le dice el paralítico: levántate y anda. Pero esto significa, Jesús viene no solamente a hacer que la gente creyera en él por las curaciones, viene a lo más profundo del hombre, que la curación física en muchos momentos, al centurión, a un leproso que les vino agradecido, a otros que se acercan a él y que lo siguen, viene a tocar el corazón de la persona humana. Porque recordemos, las enfermedades físicas son dolorosas, pero una herida, una agresión moral o psicológica es más agresiva y más dolorosa. Así que el pecado viene a tocar esas raíces humanas de donde nacen
los robos, las fornicaciones, las mentiras, las envidias. Eso es lo que Jesús dice. A eso es a lo que vengo, a tocar el corazón, a enseñarle al hombre que a Dios se le ama con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo el cuerpo, con todo el espíritu, con todo el ser. A Dios se le adora con todos los miembros y elementos que tenemos en nuestro organismo y en nuestro ser. Y eso al servicio de los demás. Así que la enfermedad, entendamos bien, una enfermedad puede ser mental y moral. Y las morales y espirituales son difíciles de combatir. Son los llamados demonios que llevamos nosotros. En aquel pasaje de la Escritura que vienen los apóstoles de Jesús a decirle: Maestro, no pudimos sacar a un endemoniado. Y pues, ¿cómo le hacemos? Y Jesús les va a recordar: esos demonios no se van a salir ni se van a curar con conjuros, con fórmulas o con técnicas, sino solamente con ayuno y oración, que es lo más, podemos decir, lo más difícil para muchos de nosotros. Sacrificarse, ayunar, estar en oración, pues para muchos de nosotros debería de ser algo que ya sería nuestro, pero que es difícil de practicar, es difícil de aceptar y de comprometerse. Hacer oración no consiste solamente en fórmulas o técnicas o lecturas o reflexiones. Hacer oración es compromiso de fe con Dios y ayuda, alimento para ayudar a ser trabajador en la viña de Dios. Ayuno para mortificar el cuerpo y sacrificio porque sabemos que nos vamos a enfrentar contra todo tipo de situaciones en el mundo. Jesús por eso nos advierte: ustedes están en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Así que la enfermedad mental, psicológica, moral o espiritual es más difícil de erradicar. Y allí es donde tenemos que actuar siempre en unión con Cristo. Una de las cosas que el Papa Francisco nos va a pedir a los sacerdotes es que hagamos eficaz nuestra unción sacerdotal. Esa unción que se va a expresar en bendiciones, en atención a los pobres, a los enfermos. Muchas veces hay gente que desprecian los hospitales, los sanatorios o la misma enfermedad, pero es una realidad propia de nuestra condición humana. Enfermos, pobres, los tendremos, dirá Jesús, y tenemos una tarea, una misión que hacer: sacar esos demonios y curar enfermos. Jesús nos da poder, facultades y nos da virtudes para expulsar demonios y curar enfermedades. Por eso no tenemos vida si no es en Él. Y los enfermos y pecadores tienen un instinto especial para lo esencial. Ya en el Nuevo Testamento eran precisamente los enfermos quienes buscaban la cercanía de Jesús. Intentaban tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Todo mundo se apretujaba para alcanzar a rozarle, aunque sea el manto o su mano. Está la mujer hemorroísa, aquella que había gastado todo su dinero en médicos y en medicinas y no había logrado nada. Y pensó: con solamente tocarle al maestro, con eso me basta. Efectivamente, le toca el manto y Jesús comienza a decirles a los apóstoles: ¿quién me tocó? Y los apóstoles, con cierta ironía, le dicen: Maestro, ¿estás viendo cómo te apretujan, cómo se viene la gente encima de ti y de nosotros? Y todavía preguntas: ¿quién te tocó? Y Jesús insiste: sí, una fuerza salió de mí. Hasta que la mujer se acerca y le dice: Maestro, fui yo. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Por la fe que tenemos que tener en la voluntad del Padre, saber que es voluntad de Dios, entender que el sufrimiento es parte de nuestra condición humana y Jesús vino a probar
todo tipo de sufrimiento que puede padecer cualquier persona y poder decir que se haga tu voluntad. Jesús vino precisamente a salvarnos de esa angustia, de esa desesperanza del hombre. ¿Qué pasa? ¿Por qué no escucho? ¿Por qué no siento que Dios me escucha? ¿Por qué siento que Dios...? No, ahí está Jesús. El camino es Él. Aceptando libre, voluntaria y conscientemente una condición que no le correspondía, pero que el Padre se la pidió para hacer un proyecto de salvación juntos, junto con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, junto con la humanidad. Jesús entrega entonces su cuerpo, su espíritu, para la salvación de nosotros. Y pasó haciendo el bien siempre con esta miseria humana que había a su alrededor. Enfermedades, endemoniados, pero principalmente enfermos del espíritu. Que eso sí es nuestra tarea y nuestra misión. Hacer que las personas con la misión, con la pastoral, en el movimiento en que se encuentren, en el apostolado que hagan, en el servicio en que se entreguen, allí es donde tienen que sanar estas heridas. ¿Y cuánto pesan más las heridas morales, las enfermedades espirituales? Porque son adictivas. Hay quienes son adictos a la mentira, se convierten en mitómanos. Hay quienes son adictos a estar robando aunque sea un dulce y son cleptómanos. Hay quienes padecen de alguna esquizofrenia o paranoia, sentirse superiores, o son egoístas, o son envidiosos, o son ambiciosos. Son enfermedades y son muy adictivas. La enfermedad del espíritu es algo que tiene que sacarse con ayuno y con oración. ¿Por qué la iglesia debe preocuparse especialmente por los enfermos? Jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos. Dios quiere ser reconocido incluso en uno de mis hermanos más pequeños. En esa condición o bajo esa condición seremos juzgados. ¿Qué hiciste con el más insignificante de tus hermanos? Por eso Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como tarea central para sus discípulos. Los exhorta: curen enfermos, y les promete el poder divino. Echarán demonios en mi nombre, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. ¿Cuál es la misión que Jesús les manda hacer? No hacer proselitismos, no hacer grandes monumentos, no adornar nuestras iglesias solamente con arquitectura muy bella y objetos muy valiosos y muy bonitos, sino que tiene que ser adornada con el corazón de cada uno de los que pertenecen a cada comunidad, en sus parroquias, en sus movimientos, en sus apostolados, en sus comunidades, en sus servicios. Allí es lo que tiene que hacer cada uno. Esta exhortación de Jesús: curen enfermos, impónganle las manos. Uno de los rasgos determinantes del cristianismo ha sido siempre que los ancianos, los enfermos y los necesitados de cuidado estén en el centro, cosa que han descuidado, que han pensado muchos que solamente haciendo mucha actividad, un activismo en otros, y olvidando algo muy elemental y muy importante: la sanación y el cuidado de los enfermos. Madre Teresa, que cuidó de los moribundos en los suburbios de Calcuta y en la India, es solo una persona en una larga cadena de cristianos y cristianas que encontraron a Cristo precisamente en aquellos que eran rechazados, excluidos y evitados por los demás, como si fueran la peste del mundo. Cuando los cristianos son verdaderamente cristianos, brota de ellos un efecto curativo. Algunos reciben incluso el don de curar corporalmente en la fuerza del Espíritu Santo. Y ahorita continuamos en unos momentos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario,
Continuamos en tu programa Liturgia para celebrar mejor la Santa Misa. El sacramento de la unción de los enfermos, ¿para quién está destinado? El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir todo creyente que se encuentre en una situación crítica en su salud. Aquellas personas que amablemente acuden a nuestras iglesias para pedirnos esta unción. Hay quienes se acercan a decirnos: Padre, ¿me puede imponer las manos o ungirme con el óleo porque me van a hacer una intervención, una operación? Inmediatamente el sacerdote tiene que cumplir con esa función. Pero no solamente que las personas vengan a nuestras iglesias, de aquí que una de las acciones, podemos decir, en la parroquia fundamental es la atención a los enfermos. Hermanos, hermanas, ¿verdaderamente quieren ganarse el cielo? ¿Verdaderamente quieren imitar a Jesús y ser discípulos de Él? Atiendan a los enfermos con mucha paciencia, aunque no sean sus familiares, aunque no sean sus conocidos. Hacer puntos delante de Dios, cumplan lo que Él nos dice, con el más insignificante, y uno de los más insignificantes en esta vida, aparte de los encarcelados, de los niños, de los abandonados, también son los enfermos. Y no cuesta nada. No cuesta nada ir a visitar a un enfermo solamente para bendecirlo, para saludarlo y para rezar un Padre Nuestro, un Ave María. Si no son ministros extraordinarios de la comunión, no se preocupen. No se necesita estar con un título o con una misión muy peculiar, como son los ministros extraordinarios de la comunión y nosotros los sacerdotes. Entonces, la unción de los enfermos se puede recibir varias veces a lo largo de la vida. Nosotros los sacerdotes lo tenemos que administrar cada vez que nos lo pidan. En ciertos momentos nos ha tocado a alguien muy cercano, a lo mejor conocido, que lo intervienen o cae ya en una enfermedad crónica o terminal, una fase terminal muy crítica para la familia, donde la iglesia defiende la vida hasta sus últimos momentos. Entonces se nos piden varias veces: puedes ir a ungir a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi abuelita, porque ya se puso otra vez grave. Para nosotros tiene que ser una obligación, un compromiso, una responsabilidad. Hay que ir. Cada vez que se nos solicite, ir. Y cada vez que podamos hacer el tiempo suficiente para hacer un espacio para visitar enfermos en nuestros hospitales, en nuestros sanatorios cerca de nuestras parroquias, o cuando se nos piden en el seguro, en el hospital o en algún otro sanatorio, ir. Y con una conciencia de que es el mandato de Cristo. Por eso tiene sentido que también personas jóvenes soliciten este sacramento. Por ejemplo, cuando se someten a una operación grave, decíamos. Muchos cristianos unen en este momento la unción con una confesión general, porque en caso de muerte quieren entrar a la presencia de Dios con la conciencia limpia, que desafortunadamente puede ser para algunos ya el momento en que Dios los mande llamar, y sería bueno. Y desgraciadamente, ahí sí que no podemos hacer nada, por mucho conocimiento que tengamos, o por mucha elocuencia. Hay gente reacia, y sobre todo estamos hablando de varones adultos o de enfermos o de la tercera edad, que generalmente son ellos los que rechazan inmediatamente. Me acuerdo que muy al principio de mi ministerio, allá el primer año, me tocó estar en una comunidad aquí en Tijuana, y en algún momento venía de hacer una celebración en una de las capillas, teníamos muchas,
Y venía subiendo ya para mi parroquia, porque está en una lomita en aquella parroquia, y me encontré que acababan de atropellar a una persona. Me bajé con esa conciencia de que primero, como humano, saber si se puede hacer algo, y como sacerdote darle el auxilio. Entonces me acerqué y le ofrecí mi ayuda, me presenté, era una señora, y le dije quién era y que si permitía que le ungiera con el óleo. Me imagino que era una señora que practicaba una secta protestante, una confesión diferente del catolicismo, que inmediatamente volteó y me dijo: lárgate, no te quiero, quítate de mi vista. Señora, nomás le vengo a ofrecer mi servicio como sacerdote, no te quiero ver. Perfecto, me levanté inmediatamente y me fui. También tenemos que ser respetuosos cuando las personas son de una secta protestante y no aceptan la presencia de un sacerdote, desgraciadamente. Entonces no siempre se nos va a recibir con bongos y con clarines y trompetas y fuegos artificiales. No siempre seremos bien. Cuando he ido en ocasiones al hospital o al seguro, en momentos sí me hago presente y me hago sentir con estola y con voz, para que si escuchan al lado y quieren atención, un auxilio espiritual, se los damos. Pero ya sí ofrecer directamente, nos encontramos con personas que no pueden ni vernos y son de sectas protestantes que no aceptan esto. Pero los que sí quieren recibirlo, con gusto. ¿Cómo se administra la unción de los enfermos? El rito en la administración del sacramento de la unción de los enfermos en la iglesia consiste en la unción de la frente y las manos con el óleo sagrado, acompañado precisamente con sus oraciones correspondientes. Es el agua, las oraciones, las lecturas, las peticiones, y luego después, si ya se lleva el aceite bendecido, entonces se hace una oración de alabanza y se unge a la persona en las manos y en la frente con ese óleo. ¿Qué efectos tiene la unción de los enfermos? La unción de los enfermos otorga consuelo, otorga paz y ánimo, y une al enfermo en su situación precaria y en su sufrimiento de un modo más íntimo con Cristo. Difícil de entender, difícil de hacer entender a la persona que es una unión tan estrecha con el mismo sufrimiento de Cristo, pero así es. Porque el Señor pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores. Cualquier sufrimiento en una enfermedad física que padezca una persona, Jesús lo pasó con sus torturas, con sus vejaciones que recibió y sus humillaciones, con todo lo que le hicieron en el Calvario antes de crucificarlo. En algunas personas, la unción de los enfermos logra la curación corporal. Pero si Dios quiere llevarse consigo a alguien, la unción de los enfermos le otorga la fuerza para todas las luchas corporales y espirituales en su último viaje, en la llamada que Dios le está haciendo. En fin, la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar los pecados. Cualquier persona, en cualquier condición, en un estado grave, si pide la unción de los enfermos, no le podemos negar bajo ninguna circunstancia a nosotros el auxilio espiritual, porque no somos nosotros los amos y dueños de la vida para decir: no te voy a ungir, nomás te voy a dar una oración y arregla tu situación porque te falta esto, porque no tienes aquello. En una situación tan precaria como la tienen los enfermos, yo tengo la facultad de perdonarte los pecados. Así lo marca el rito de la unción de los enfermos. Muchos enfermos tienen miedo a este sacramento y lo retrasan hasta el último momento, porque piensan que es una especie de condena a la muerte. Ya llegó, ya me están diciendo que me voy a morir, etcétera. Pero en realidad es al revés. Durante muchos siglos se mentalizó que era la extrema unción
ya al punto final de dar el último suspiro. No. Quien acompaña como cristiano a un enfermo debería quitarle todo falso miedo. La mayoría de los que están seriamente en peligro presienten en forma intuitiva que en ese momento no hay para ellos nada más importante que arrimarse rápida e incondicionalmente a aquel que superó la muerte y es la misma vida, Jesús, el Salvador. Es importante y es, sí, cierto, en el momento en que ya la persona muere y nos lleva en el cuerpo presente. También tiene su verdadero sentido de consuelo, de pedir por el eterno descanso del hermano, de la hermana que está allí. Pero cuando sucede esto, pues ya solamente nos resta tener la comunión con los santos y Dios. Si fuera antes lo posible, qué bueno. ¿Quién puede administrar la unción de los enfermos? Solamente reservada a obispos y presbíteros. Cristo es quien actúa a través de ellos en virtud del orden sacerdotal. Así que, ¿qué se entiende por viático? Por viático, la última sagrada comunión que recibe una persona antes de morir. Pocas veces es la comunión tan necesaria para la vida como en el momento en el que el hombre se dispone a terminar su vida terrena. En el futuro tendrá únicamente tanta vida como tiene en la unión, es decir, en la comunión con Dios. Este sacramento nos prepara entonces para recibir a Jesús sufriente. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Con esta reflexión entramos ahora a otro capítulo del Catecismo, los sacramentos al servicio de la comunidad y de la misión. Habíamos visto los sacramentos de la salud, ahora vemos los sacramentos del servicio de la comunidad y la misión. ¿Cómo se llaman los sacramentos, así como lo decimos, al servicio de la comunidad? Quien está bautizado y confirmado puede además recibir en la iglesia una misión particular mediante 2 sacramentos específicos y ser por ello tomado por Dios a su servicio. Se trata del orden sacerdotal y del matrimonio. Quizás nos falta más insistir también que el matrimonio es un servicio, porque el servicio es una entrega mutua. Para nosotros sacerdotes entregamos el mismo regalo que recibimos de Dios a su iglesia, al servicio de la palabra, de la predicación y de la pastoral en general. Es una entrega mutua porque Dios ya se entregó por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros ser imitadores de su Hijo Jesucristo. El matrimonio también es una entrega y tiene que ser, como dice San Pablo, un amor sin límite, un amor servicial, un amor incondicional, una entrega con todo, que perdona, que espera, que da. Y a veces no se entiende el matrimonio como una vocación al servicio. Con el tiempo se va perdiendo esta conciencia de que es una entrega, es un servicio, es una comunión y es un crecer continuamente en el amor, de ser cada día más perfecto. Se convierte en una carga, se convierte en un fastidio, se convierte en un tedio, en un aburrimiento, por muchas cosas que influyen. Ya tenemos un segmento que nos habla acerca de la pareja y del matrimonio, pero el matrimonio como tal también es un servicio a la comunidad familiar, a la comunidad de nuestra iglesia, a la comunidad social y también de tareas, de responsabilidades. Eso es lo que significa misión. Ambos sacramentos tienen algo en común. Están, decíamos, ordenados a otras personas. Ni el sacerdocio es para el que lo recibe, para sí mismo, ni el matrimonio es para ser feliz a sí mismo. Nadie se ordena para uno mismo y tampoco nadie contrae matrimonio solo para sí mismo.
El sacramento del orden y el sacramento del matrimonio deben construir al pueblo de Dios, es decir, son un medio y un canal por el cual Dios hace llegar su amor al mundo. Entiéndanlo de esa manera, hermanos, que tienen el sacramento del matrimonio. Su matrimonio es un hacer llegar a Dios al otro. Vas a hacer todo lo posible para que Dios llegue al corazón con el que convives, con el que vives, con el que estás continuamente relacionándote, padres, hijos, hermanos y hermanas de todo tipo. Entonces, yo sé que es muy complejo, que no podemos hablar profundamente de este sacramento, ni del matrimonio, ni del sacerdocio, pero vamos a hacer algunas líneas que dice el Catecismo del Yucat. ¿Qué sucede en el sacramento del orden? Quien es ordenado recibe un don del Espíritu Santo. A los seminaristas se les hace conciencia, aquí también hay un segmento de los seminaristas, a ellos se les hace conciencia que no es por sus méritos y por haber terminado con diplomas y con mejores calificaciones y con buena disciplina. Ya cumplí los requisitos, ya estoy preparado. No es méritos, es un privilegio que Dios da en el sacramento del orden y por lo tanto se le llama don del Espíritu Santo para el que es elegido y que sea ordenado. Es un don de Dios, es una gracia de Dios. Entonces, ser presbítero o sacerdote no supone únicamente asumir una función o un cargo. Te preparamos para que sirvas y cumplas con este cargo y con esta función. Mediante el orden, el sacerdote recibe como un don una fuerza particular y una misión en favor de sus hermanos en la fe. ¿Cómo entiende la Iglesia el sacramento del orden? Los sacerdotes de la antigua alianza, desde allí comienza una teología y una sacramentalidad. Los sacerdotes de la antigua alianza consideraban su tarea la mediación entre lo celestial y lo terreno, entre Dios y su pueblo, puesto que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo dice la primera carta a Timoteo en el 2:5, es Cristo, es Él quien ha cumplido y finalizado ese sacerdocio. Y la Sacrosanctum Concilium dirá que la liturgia es la participación del sacerdocio único de Jesucristo, como lo expresó Pío XII en su encíclica Mediator Dei, y que pasa a ser toda una teología en el documento importante del Vaticano II, que es la Sacrosanctum Concilium. La liturgia como participación es la celebración del sacerdocio de Jesucristo mediante el bautismo y mediante la ejecución del mandato de Él. Se es sacerdote para cumplir con esta misión. El sacerdocio común en el bautismo que recibimos todos y el sacerdocio ministerial que reciben los que son ordenados por medio del obispo. Después de Cristo solo puede existir un sacerdocio ordenado en Cristo, en el sacrificio de Cristo, en la cruz y a través de la vocación de Cristo y la misión apostólica. La misa es el sacrificio incruento de Cristo, sí es cierto, y con toda verdad. Lo que celebró Jesucristo en la cruz, nosotros lo celebramos a través de la fe en la Eucaristía. Pero también lo que Jesús hizo antes de ser sacrificado, también la Iglesia lo hace por ser vocación, llamado de Dios al servicio. Y lo que Jesús hace, dice, no lo hago yo solo, lo hace el Padre y el Espíritu conmigo. El Padre y yo somos uno. Y quien conoce al Padre es el Hijo, y quien conoce al Hijo es el Padre. Y solamente aquellos a quienes Él quiere revelárselos. Entonces, por ser don de Dios, hay que también sentirnos enviados de Dios Padre y en el nombre de Jesucristo cumplir lo que Él hizo. Nosotros no hacemos otra cosa que lo que nos haya pedido Jesús.
Y por eso es misión apostólica, porque así como a sus apóstoles Él escogió a unos, así también somos nosotros escogidos para la enseñanza, para la educación, para la formación, en la oración sobre todo, y en la lectura y escucha de la palabra de Dios, para poder ir a anunciar y hacer lo que Él nos manda. No hacemos otra cosa más que en la escucha, en la oración, en la escucha de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros sacerdotes. Por eso se llama misión apostólica, porque lo recibimos de Jesucristo y de los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos. El que es el paradigma es Jesús. Él es el enviado del Padre, nosotros somos enviados del Padre. Él es el que entrega su vida por los demás, nosotros entregamos la vida por los demás. Él es el que trabaja para la viña de Dios, nosotros somos los que trabajamos para la viña de Dios. En eso consiste el sacerdocio. El sacerdote católico que administra los sacramentos no actúa por su propio poder o en virtud de su perfección moral, de la que desgraciadamente carece a menudo. Una perfección moral que es afectada por el pecado, afectada por los errores que cometemos, afectada por lo que nosotros somos, humanos, sin justificación de los errores que cometemos. Sin embargo, carece una perfección moral, carece el ser humano y más el sacerdote. Entonces, administra los sacramentos no por su propia actuación y su propio poder o en virtud de su perfección moral, sino in persona Christi, es decir, la misma persona de Cristo, el que celebra, el que predica y el que se presenta en cualquier lugar. El sacerdote es sacerdote todo el tiempo, no solamente dentro de la iglesia, en todo momento y en todo lugar. El sacerdote que ha sido ordenado sigue siendo sacerdote, esté en la misión, esté en la pastoral o esté de vacaciones o ande donde ande, sigue siendo sacerdote. El sacramento del orden le confiere el poder transformador, sanador, salvífico de Cristo, dado que un sacerdote no tiene nada por sí mismo. El sacerdote no es alguien que valga y que actúe por sí mismo. Es ante todo un servidor, un enviado del Padre, un representante de Cristo. De aquí que un signo para reconocer a un auténtico sacerdote sea el asombro humilde ante su propia vocación. ¿Cuántos grados tiene el orden sacerdotal? No son escalafones, entendamos, no son niveles. Que los sacerdotes estemos luchando y haciendo grilla política eclesiástica para llegar a ser obispos, no. Tenemos que distinguirlos por el servicio y la función a la que es llamado por parte de Dios. Sacramento del orden tiene 3 grados. Obispo en la cabeza, sacerdotes, presbíteros, el presbiterado y diáconos al servicio. Hermanos, con esto me despido. Que Dios los siga bendiciendo y nos estaremos escuchando en otro momento. Se despide de ustedes el Padre Francisco Javier Monte Ramírez. Y recuerden que este programa ha sido cambiado para estos momentos, los lunes a las 7 de la noche. Que Dios los siga bendiciendo. Todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.